Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque Él me ha dado vida cuando estaba muerto en mis pecados y delitos. Hoy quiero hablarles de la vida en Cristo. Las palabras de Cristo, cuando estaba hablando y estuvo aquí en la tierra, cuando Él hablaba de vida, no estaba hablando de la vida natural, de la vida física, la vida que recibimos cuando venimos a este mundo. Cristo Jesús estaba hablando de la vida espiritual, la vida eterna, la clase de vida que Dios tiene. Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían esa vida eterna. Estaban vivos para Dios espiritualmente. Tenían esa comunión íntima con Dios. Pero tristemente, la desobediencia. Entró el pecado por la desobediencia. El pecado separó el espíritu de Adán y Eva del espíritu de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios llama muerte. No está refiriéndose al cuerpo físico. No está refiriéndose a la carne. Se está refiriendo a lo más importante del ser humano, su espíritu. ¿Por qué? Porque la carne del hombre vino del polvo, pero el espíritu procedió de Dios. Dios le dio ese espíritu, su imagen y semejanza en su espíritu. Pero tristemente, cuando Satanás logró engañar a la mujer y la mujer le ofreció a Adán, y Adán sabiendo lo que él estaba haciendo, la palabra de Dios dice que Adán no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo y transgresió, desobedeció, fue separado de Dios. Por eso sus ojos fueron abiertos y la primera cosa que hicieron cuando oyeron a Dios, tuvieron temor. Antes no tenían temor, pero ahora sí tienen temor. Y corrieron y se escondieron de Dios. Ahora, esa muerte espiritual, esa separación del espíritu del hombre, está en la simiente. La simiente de Adán se hizo corruptible. Y ahora esa muerte espiritual pasa a todo ser humano, a toda persona nacida de Adán y Eva. Pero Cristo Jesús vino con el propósito de darnos la vida eterna, de darnos la vida de Dios, regresar a esa íntima comunión que Dios siempre ha querido con su creación, con sus hijos. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 8, donde Cristo Jesús está hablando a los fariseos, a las multitudes, y Él está hablando en el templo, en el atrio del templo, donde le cabían, Josefo, el historiador, dice que podían caberle más de 1,000,000 de personas en el atrio del templo. Y Jesús les está hablando y les dice estas palabras: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Está hablando de recibir vida. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos ahora también a
el Evangelio de San Juan, vamos a regresar a escuchar las palabras de Cristo en el capítulo 6 y el versículo 35. Este es el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y el versículo 35. Escucha las palabras de Jesús. Acuérdense que Jesús vino para hablar la palabra de Dios. Él mismo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo solamente digo lo que oigo a mi Padre decir. Yo solamente hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Entonces Él vino a traernos la palabra de Dios. Aún la Biblia dice que Él es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne. Cristo Jesús, su humanidad, su cuerpo nació, pero su espíritu no nació. Su espíritu era eterno. Pero cuando llevó nuestros pecados en el madero, su espíritu sí fue separado de Dios y Él fue también y probó la muerte por todo ser humano. No la muerte física. Él tuvo que tomar y probar también la muerte espiritual, llegar para recibir nuestra misma condición. Y por eso Dios, cuando lo resucita de los muertos espirituales, Él dice en Hebreos, el capítulo 1, y está repitiendo lo que dice en Salmos, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Eso no lo dijo cuando nació en el pesebre, eso Dios lo dijo cuando resucitó a su hijo de los muertos. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue después de que Jesús llevó los pecados de toda la humanidad. Entonces Él también, y por eso dice la Biblia que Él es el primogénito de entre los muertos. No muertos físicamente del cuerpo físico, pero muerto de entre los muertos espirituales. Ahora, fíjese lo que Jesús dice en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Ahora, en el principio del capítulo 6 de Juan, leemos de que la Pascua estaba cerca. Ya estaba aproximándose la Pascua. La Pascua era cuando el pueblo de Dios tenían que cada año celebrar la Pascua que se celebró en Egipto, cuando comieron la carne del cordero. Esa carne del cordero, usted no lo lee ahorita, pero en Éxodo 12, Dios le dijo a Moisés que le dijera a todo su pueblo que escogiera, por familia, escogiera un cordero. Eso fue la última gran plaga, la 10ª plaga, donde los primogénitos del ganado, de primogénitos de todo ser humano, de Faraón, sus criados, todos. El primogénito iba a morir si no había la sangre en los postes, los dinteles de las puertas de las casas. Pero cada familia tenía que tomar el cordero, asarlo en fuego y de entrar adentro de la casa y comerse la carne. Tenían que comer la carne de ese cordero, el cordero que había llevado el pecado del pueblo. Ahora Jesús, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Isaías 53 dice que Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que llevó la culpabilidad de todo ser humano. Entonces Jesús sabía, ¿verdad? Él celebraba también la Pascua con sus familias, pero ahora la está celebrando con sus discípulos. Pero la Pascua ya estaba bien cerca y la gente, el pueblo de Dios, ya estaban haciendo preparaciones para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Con eso en mente, de la Pascua tenían que comer la carne del cordero. La carne de ese cordero tenían que comérsela. Tenían que ofrecerla al sacerdote. El sacerdote la ofrecía a Dios, poniendo sus manos sobre la cabeza del cordero y lo era inmolado. Y luego cada familia se comía la carne. Entonces, cuando Jesús está hablando del que no come, dice, yo soy el pan de vida. El que en mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vamos al mismo capítulo 6, y vamos a leer el versículo 48 al 51. Este es Juan 6, 48 al 51. Escucha por favor y ponga mucho cuidado. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que desciende del cielo, para que para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, estas personas no estaban entendiendo porque estaban pensando que Jesús estaba hablando de su propia carne, de su carne. Entonces ellos no estaban entendiendo que Él estaba hablando de el cordero. Ellos estaban comiendo la carne del cordero de la Pascua cada año por miles de años. Ese cordero era un tipo, estaba representando a Cristo Jesús. ¿Cómo es que podemos comer de su carne? ¿Cómo podemos comer el cuerpo? ¿Sabe cómo? Cristo Jesús dice, aquel que cree en mis palabras y las pone por obra, aquel que cree. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios y la crees, está entrando a tu espíritu. Eso es como tú te comes la palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús fue tentado por Satanás, en Mateo 4, en versículo 4, cuando Satanás dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Jesús contestó y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Pues ¿cómo podemos comernos la palabra? ¿Cómo podemos comer a Cristo, que es el verbo encarnado? Cuando oímos su palabra y la creemos. Tenemos que creer su palabra para que entre a nuestros corazones. Y dice, yo soy el pan vivo. La gente se escandalizó. Muchos se retiraron y se fueron. Y ya no querían seguir a Jesús. Y Cristo Jesús tiene que explicarles lo que Él les estaba diciendo. En el versículo 63 del mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el versículo 63, Cristo Jesús dice que el Espíritu, dice capítulo 6 de Juan y el versículo 63, Cristo Jesús explica que Él está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu. Dice Jesús en el versículo 63, dice, versículo 63, escuche las palabras de Jesús, dice, es el Espíritu que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, este es el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces podemos ver que sus palabras, es importantísimo que usted pueda escuchar la palabra de Dios y que la pueda asimilar y creer para que usted pueda recibir. Cuando tú crees la palabra y la pones por obra, es cuando tú recibes vida eterna. ¿Por qué no recibes esta vida que Cristo Jesús vino a darte a través de su muerte y su resurrección? Todo aquel que en Él cree, dice Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16. Haz esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos. Y en esos momentos yo confieso con todo mi corazón que Jesús es mi Señor. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu palabra, hoy he recibido vida eterna. He recibido tu vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Por qué no nos da tu testimonio? O si tienes una petición que quieres que nosotros oremos por esa petición, ¿por qué no visita nuestra página web palabra.org y ahí tú puedes enviar tus testimonios o tus peticiones? Tienes una petición, estamos más que dispuestos a orar por ti y por tus necesidades, por tus peticiones. Visita nuestra página web palabra.org y escríbanos.
Otra vez quiero decirles muchísimas gracias por este tiempo que me permiten y les animo que compartan este sitio, esta transmisión en vivo con sus familiares, con sus amigos, con sus parientes, para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y nos gocemos en él. Una vez más, muchísimas gracias. Quiero dejarles saber una vez más que Dios los ama y yo también los amo. Bendecidos.